Bienvenidos a esta inmersión en la historia económica. Hoy, abordamos un periodo gigantesco, la época preindustrial. Cubre, más del 99% de nuestro pasado económico. Casi nada. Y nos vamos a centrar en el primer gran punto de inflexión, la revolución neolítica. Creo que es un tema esencial para entender todo lo que vino después y, fundamental para quienes preparan historia económica mundial en la UNED. Exactamente. Nuestra misión hoy es desentrañar un poco cómo se pasó de esas economías que llamamos depredadoras, o sea, vivir de lo que te da la naturaleza, a economías productoras, donde ya empezamos a gestionar la producción de alimentos. ¿Vale? Analizaremos los procesos económicos, demográficos e institucionales que definieron esta etapa tan larga. Y entender esto, nos ayuda a ver las raíces de nuestra estructura económica actual y por qué el crecimiento moderno tardó tanto en llegar. Y veremos cómo esa transición sentó las bases no solo de las primeras civilizaciones, sino también de la famosa y a veces temida trampa maltusiana. Nos basamos, como siempre, en textos académicos clave para la asignatura. Eso es. Pues empecemos por el principio de todo, el Paleolítico. ¿Cómo vivían nuestros ancestros antes de la agricultura? Pues eran sociedades de cazadores-recolectores. Se organizaban en grupos pequeños, nómadas, lo que llamamos bandas o tribus. Su vida giraba totalmente en torno a la movilidad estacional, ¿sabes? Seguían a los animales, los ciclos de las plantas. ¿No tiende a pensar que era una vida durísima, de miseria constante? Bueno, sí y no. No necesariamente siempre así. Su dieta, por ejemplo, era sorprendentemente variada, rica en proteínas, adaptada a su entorno, claro está. Y hay estudios que sugieren que tenían un bienestar relativo, bastante tiempo libre, quizá incluso más que en las primeras sociedades agrícolas. Ah, mira, qué interesante. Sí, y la cooperación dentro del grupo era vital, para cazar, para defenderse, para todo, en realidad. Y eso fomentaba estructuras sociales bastante igualitarias, ¿eh? Entonces era un modelo de vida sostenible, pero con límites. Claro, era sostenible sobre todo por la baja densidad de población. Estaban muy adaptados a su entorno, sin una presión enorme por acumular grandes excedentes. Podríamos usar aquí un símil ciclista, ¿no? Adelante. Pues sería como entrenar en zona 2, un ritmo de base, ¿sabes? Eficiente, sostenible, a largo plazo, para el objetivo de subsistir como grupo, sin buscar picos de producción enormes, pero eficaz para lo que necesitaban. Entiendo. Y tecnológicamente, herramientas de piedra, madera, hueso. La innovación muy lenta, imagino. Muy gradual, sí. Incremental, basada en la experiencia. Eran herramientas funcionales para sus necesidades, ni más ni menos. Vale. Hagamos una micro recapitulación rápida. Ideas clave del Paleolítico. A ver. Diría: 1. Sociedades nómadas con dieta variada. 2. Organización basada en cooperación y bastante igualdad. Y 3. Modelo sostenible a baja escala, como ese entrenamiento base ciclista. Perfecto. Pero el Homo sapiens no paró quieto. Hace unos 60.000 años, más o menos, coincidiendo con el arte rupestre y esas cosas, empieza la gran migración fuera de África. Sí, una expansión impresionante por todo el planeta. Demostraron, la verdad, una capacidad increíble para adaptarse a entornos súper diversos. Piensa, desde tundras heladas durante la última glaciación hasta selvas tropicales. Ese factor ambiental, la glaciación, fue clave, claro. Y supongo que adaptarse a sitios tan distintos tuvo que generar, mucha diversidad cultural. Lógicamente, cada grupo tuvo que adaptar sus estrategias de caza, de recolección, su organización social a su nuevo hogar. No hay una única respuesta paleolítica. Lo que surgió fue una diversidad cultural e institucional enorme. Y la tecnología. Pues siguió ese mismo patrón. Innovación lenta e incremental, pero muy condicionada por los recursos y los desafíos de cada sitio. No hay una única trayectoria tecnológica lineal. Podríamos usar aquí el símil tecnológico que comentábamos, ¿no? Claro, es como si el hardware básico, el Homo sapiens sapiens con sus capacidades, fuera común, vale. Pero los distintos entornos, la geografía, el clima, actuaran como diferentes sistemas operativos, y eso condicionó el desarrollo del software específico, las culturas, las instituciones, las tecnologías de cada grupo. Las soluciones fueron locales, diversas. ¿Entendido? Bien. Recapitulemos este bloque.
¿Vale? Puntos esenciales. 1. La expansión humana generó adaptación a entornos muy diversos. 2. Surgieron distintas culturas e instituciones como respuesta local a esos entornos. Y 3. La tecnología se adaptó, digamos, al hardware del entorno. Clarísimo. Y con esto, llegamos al gran cambio. El momento decisivo. La revolución neolítica. Concepto clave de examen. Eso es. El paso de economías depredadoras a productoras. Aquí está el primer vuelco económico fundamental, sí. Ya no se trata solo de tomar lo que ofrece la naturaleza, sino de activamente controlar la reproducción de ciertas plantas y animales. Pero ojo, que esto no fue un evento único. Ni repentino. Importante matiz. No fue un eureka en un solo sitio. Para nada. Surgió de forma independiente en varios focos del planeta. Tenemos el creciente fértil hacia el 8500 a.C., China sobre el 7500, Mesoamérica y los Andes ya más tarde sobre el 3000, y el este de Estados Unidos, 2500, y posiblemente otros. Fue una transición lenta, de milenios y desigual. Vamos a definir los conceptos clave de esta transición. Importantes para el examen, claro. A ver, primero, domesticación. ¿Qué es exactamente? Pues es el proceso de seleccionar artificialmente plantas y animales. ¿Para qué? Pues para potenciar los rasgos que nos son útiles. Más grano, más carne, que sean dóciles, que se almacenen bien. No es solo coger lo más sabroso, sino lo más manejable y con más calorías o proteínas. Vale, selección artificial. Segundo concepto, sedentarismo. Sí, el establecimiento permanente o semipermanente en un lugar. Facilitado, claro, por la necesidad de cuidar los cultivos, los rebaños, aunque, como dije, no siempre fue inmediato ni total. A veces se combinaba con cierta movilidad. Excedente. Crucial. Este es quizá el más importante económicamente. Es producir más alimentos de los que necesita el productor para subsistir de inmediato. La agricultura, a diferencia de la caza-recolección, ofrecía el potencial de generar excedentes de forma más regular y previsible. Y ese excedente, Permite la especialización. o la división del trabajo. Exacto. Si sobra comida, pues no todo el mundo tiene que dedicarse a producirla. Así que pueden surgir artesanos, sacerdotes, guerreros, administradores. La sociedad empieza a complejizarse muchísimo. Por eso, aunque el proceso fuera lento, sus consecuencias sí que fueron revolucionarias a largo plazo. Vale, me hago una idea. Resumiendo este bloque, neolítico es pasar a producir alimentos, un proceso lento con varios focos independientes, y los conceptos claves son domesticación, sedentarismo, excedente y especialización. Eso es. Ahora, la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió este cambio tan fundamental? Aquí hay debate entre historiadores, ¿verdad? Importante conocerlo para el examen. Sí, es el debate clásico, podríamos decir, entre explicaciones basadas en la oferta y las basadas en la demanda. La visión más tradicional, que asociamos a B. Gordon Childe, se basa en la oferta. Sugiere que cambios climáticos favorables, al final de la última glaciación, pues hicieron como más visibles, más viables ciertas plantas y animales salvajes para la domesticación, como si el entorno de repente ofreciera la oportunidad de la agricultura, un descubrimiento facilitado por el clima. ¿Vale? Esa es la visión de la oferta. ¿Y la alternativa? La visión más moderna, más aceptada hoy, pone el foco en la demanda. Argumenta que las técnicas agrícolas básicas, observar los ciclos de las plantas, saber cómo germinan, probablemente se conocían desde mucho antes. Entonces, ¿qué cambio? El factor detonante, según esta visión, sería la presión demográfica. Los grupos de cazadores-recolectores crecieron. Crecieron hasta un punto en que necesitaban más comida de la que el entorno podía ofrecer de forma natural y sostenible. La demanda de alimentos sencillamente superó la oferta del medio. Pero aquí hay una paradoja, ¿no? Mencionaste antes que la agricultura inicial no parecía significar una vida mejor. Dieta menos variada, más trabajo, peor salud. Efectivamente, ahí está el meollo. Entonces, ¿por qué adoptarla si individualmente parecía peor? La clave, la ventaja decisiva, no era la calidad de vida, sino que la agricultura producía muchas más calorías por unidad de superficie, permitía alimentar a mucha más gente en el mismo espacio. Aunque la calidad nutricional o el tiempo libre empeoraran al principio, sostenía densidades de población mucho mayores. Ajá. Aquí podemos usar el símil de la nutrición deportiva, ¿no?
Perfecto. Es como si un atleta pasara de una dieta súper variada y equilibrada, pero quizá justa en calorías, a una dieta más monótona, basada en arroz y pollo, por ejemplo, pero hipercalórica. Para ganar masa muscular, por ejemplo. Exacto. No es necesariamente mejor en calidad nutricional, pero permite sostener una mayor masa corporal, en este caso mayor densidad de población. Se sacrifica calidad y variedad por cantidad calórica total por hectárea. Entendido. Hagamos microrrecapitulación del debate. Vale. Ideas centrales. 1. Visión clásica. Oferta. El clima ofreció la agricultura. 2. Visión moderna. Demanda. La presión demográfica demandó más calorías. Y 3. Punto clave. La agricultura permitía obtener muchas más calorías por hectárea, aunque la dieta inicial y el bienestar pudieran empeorar. Clarísimo. Ahora, este proceso de neolitización no se difundió por igual en todo el mundo. Eurasia, Europa y Asia, parece que tomó una ventaja inicial clara. ¿Por qué? Jared Diamond habla aquí de la primera gran divergencia. Sí, y hay factores geográficos y biológicos que parecen explicarlo bastante bien. El primero, y quizá más importante, es la dotación de especies domesticables. Eurasia tuvo, por pura suerte biogeográfica, una concentración única de plantas y animales idóneos. Hablamos de los grandes cereales, trigo, cebada, arroz. ¿Y de los grandes mamíferos domesticables? Vaca, oveja, cabra, cerdo, caballo. Exacto. Cereales de alto rendimiento que además se podían almacenar bien y grandes mamíferos que no solo daban carne, leche, lana o cuero, sino algo crucial, fuerza de tiro, para arados, para transporte. ¿Y en otros continentes? Pues había muchos menos candidatos. En América, la llama y la alpaca, y poco más de ese tamaño. En África subsahariana, prácticamente ninguno de los grandes. En Australia tampoco. Esta diferencia marcó muchísimo la productividad agrícola temprana y el desarrollo tecnológico asociado, como el arado o la rueda tirada por animales. Vale, ese es el factor de las especies. ¿Y el segundo factor? La orientación geográfica del continente. Eurasia tiene una orientación predominantemente este-oeste, ¿Y eso por qué es importante? porque facilita enormemente la difusión. Cultivos, animales, incluso tecnologías e ideas viajan más fácilmente entre zonas que comparten latitudes similares y, por tanto, climas parecidos. Un cultivo del creciente fértil se adapta relativamente bien en la península ibérica o en China. Mientras que América y África tienen un eje principal norte-sur. Exacto. Y eso dificulta muchísimo la difusión. Para que algo viaje de norte a sur tiene que atravesar zonas climáticas muy diferentes. Un cultivo adaptado a México lo tiene muy difícil para prosperar en los Andes o en Canadá. La difusión fue, por tanto, más lenta y fragmentada. ¿La consecuencia de todo esto? Pues mayor densidad de población en Eurasia, desarrollo más temprano de ciudades, de estados complejos, de la escritura, de ciertas tecnologías. Esa ventaja inicial. El símil tecnológico aquí también encaja bien, ¿no? Sí, podemos decir que Eurasia funcionó como una plataforma, como un sistema operativo, que tenía muchas más apps compatibles desde el principio, las especies domesticables. Y además su estructura, la orientación este-oeste, funcionó como una mejor red de conexión, facilitando que esas apps se difundieran, interactuaran y crearan un ecosistema tecnológico y social que creció más rápido y de forma más integrada que en otras plataformas continentales. Vale, recapitulemos la ventaja euroasiática. Claves. 1. Más plantas de animales domesticables. Clave. 2. El eje este-oeste facilitó la difusión de esas innovaciones. Y 3. El resultado fue un desarrollo más temprano de sociedades complejas. Eso es, a grandes rasgos. Perfecto. Hablemos ahora de las consecuencias más generales de esta revolución agraria. ¿Cómo transformó las sociedades? Pues radicalmente. La primera consecuencia, ligada al sedentarismo y al excedente, es la revolución urbana. Los asentamientos permanentes crecieron. Las aldeas se convirtieron en ciudades, especialmente en zonas muy fértiles, a menudo con regadío, cerca de grandes ríos, como en Mesopotamia, Egipto, el Indo, China. La ciudad se convierte en el centro político, religioso, económico. Y dentro de esas ciudades, y también en el campo, la sociedad cambia por completo. Claro, porque se acentúa enormemente la división del trabajo, como ya adelantamos. Con el excedente surgen especialistas a tiempo completo, sacerdotes que a menudo gestionaban rituales y administración, soldados para defender o conquistar,
artesanos que trabajaban la cerámica, los metales, los textiles y, por supuesto, gobernantes y burócratas. Y esto lleva inevitablemente a la estratificación social, ¿no? Inevitablemente. La sociedad se vuelve jerárquica. Aparecen clases sociales diferenciadas por su función, su riqueza, su poder. Se pierde esa relativa igualdad de las bandas de cazadores-recolectores. Y para gestionar esta nueva complejidad, hacen falta nuevas instituciones. Fundamental, gestionar excedentes, cobrar tributos, organizar a la población. Todo eso requiere nuevas herramientas. Una clave es la escritura, que de hecho nace muy ligada a la contabilidad, al control de cosechas, de impuestos, a la administración en general. No nace para escribir poesía. No nace para llevar las cuentas, básicamente. Y también surgen leyes más complejas, codificadas y estructuras políticas más elaboradas. El Estado, ya sea en forma de ciudad-estado o de imperios más grandes, para organizar la sociedad, defender el territorio, gestionar recursos comunes como el agua para riego. Pero también hubo inconvenientes, ¿verdad? Mencionaste antes la salud. Sí. Es la gran paradoja de la revolución neolítica. Por un lado, permite muchísima más población. Pero, por otro, la mayor densidad de gente y la convivencia estrecha con animales aumentaron la exposición a enfermedades, muchas de ellas zoonosis, que saltan de animales a humanos. ¿Y la dieta? La dieta, al depender de unos pocos cultivos básicos, cereales sobre todo, se volvió menos variada y nutritiva en muchos aspectos. Además, esa dependencia de pocas cosechas aumentaba enormemente el riesgo de hambruna si venía una mala cosecha por sequía, plaga. O sea, más población total, pero quizá con peor salud individual media y más riesgos. Exacto. Podríamos volver al símil ciclista. La sociedad se organiza como un equipo profesional. Ya no son todos corredores base haciendo lo mismo. Aparecen roles muy especializados. El líder, el gobernante, los gregarios, campesinos, soldados rasos, el director deportivo, sacerdotes, administradores, los mecánicos, artesanos. Hay una organización compleja para lograr objetivos comunes, como la supervivencia y expansión del grupo o la ciudad. Pero no todos los roles tienen la misma calidad de vida. Muy gráfico. Recapitulemos las consecuencias. Vale. Consecuencias clave. 1. Sedentarismo y primeras ciudades. Revolución urbana. 2. División del trabajo y jerarquía social. 3. Nuevas instituciones. Escritura, Estado, leyes. Y 4. Cambios en la salud y aparición de nuevos riesgos, enfermedades, hambrunas. Parece un camino hacia el progreso, ¿no? Ciudades, escritura, estados. Pero, y aquí viene el concepto central que hay que dominar sí o sí para el examen. Durante milenios, el nivel de vida medio de la gente apenas mejoró de forma sostenida. Entramos en la trampa malthusiana. Absolutamente central, sí. Nombrada por Thomas Malthus, aunque él escribió mucho después, su teoría describe perfectamente la dinámica económica y demográfica que predominó durante casi toda la época preindustrial. La idea básica. La idea básica es que los aumentos de productividad agrícola, o sea, la capacidad de producir más comida, no se traducían en una mejora sostenida del nivel de vida por persona, sino que tendían a traducirse principalmente en un aumento de la población. O sea, más comida llevaba a más gente, no necesariamente a gente más rica o que viviera mejor. Exactamente. Ese es el núcleo de la trampa. ¿Qué conceptos clave tenemos que definir aquí para el examen? Pues primero, la propia trampa malthusiana. Esa situación donde el progreso técnico es absorbido por el crecimiento demográfico. Segundo, el techo malthusiano. Es el límite máximo de población que puede sostener una economía con una tecnología y unos recursos dados. Como un techo invisible que la población no puede superar de forma sostenible. ¿Y el tercero? Los rendimientos decrecientes en la agricultura. Es una ley económica fundamental aquí. Si mantienes la tecnología fija, a medida que intentas producir más comida, cultivando tierras peores o trabajando más intensamente las buenas, cada unidad adicional de esfuerzo, trabajo, tierra, te da un aumento de producción cada vez menor. Cuesta más sacar cada kilo extra de grano. Vale. Trampa, techo y rendimientos decrecientes. ¿Y cómo funciona el mecanismo? El ciclo. Es un ciclo bastante perverso, la verdad. A ver. 1. Imagina que hay una mejora. Una nueva técnica agrícola, un periodo de buen clima, algo que aumenta la producción de alimentos. 1. Imagina que hay una mejora. 2. ¿Qué pasa? Con más comida disponible, la población tiende a crecer.
La gente se casa antes, tiene más hijos, aumenta la natalidad y muere menos gente de hambre o enfermedades relacionadas, disminuye la mortalidad. 1. Imagina que hay una mejora. 3. Pero claro, la población crece y eventualmente se acerca a ese techo maltusiano. Para alimentar a más bocas hay que empezar a cultivar tierras marginales, menos fértiles, o intensificar el trabajo en las ya existentes. Ahí entran los rendimientos decrecientes. 1. Imagina que hay una mejora. 4. Como resultado, la cantidad de comida disponible por persona empieza a disminuir otra vez. El nivel de vida per cápita vuelve a bajar, acercándose al nivel de subsistencia. 1. Imagina que hay una mejora. 5. Y entonces, cuando la cosa se pone fea, actúan los frenos malthusianos. Los frenos. ¿Qué son? Malthus distinguió dos tipos. Por un lado, los frenos positivos o compulsivos, que son los que aumentan la tasa de mortalidad. El hambre, las epidemias, que se ceban más en poblaciones debilitadas, las guerras por recursos escasos. Son los frenos duros. ¿Y los otros? Los frenos preventivos, que son los que actúan reduciendo la tasa de natalidad. El más importante históricamente, en Europa, fue el retraso de la edad de matrimonio. Si la gente se casa más tarde, tiene menos hijos. El celibato también entraría aquí. Son decisiones, conscientes o no, que limitan los nacimientos. El resultado final de todo este ciclo es que la población fluctúa, sube y baja, pero siempre en torno a ese nivel de subsistencia. Y el progreso técnico, si lo hay, es devorado por el crecimiento demográfico. Por eso vemos en los gráficos históricos que la renta per cápita mundial fue prácticamente plana durante milenios, hasta más o menos 1800. Exactamente. Gráficos como los de Comín, el 5.3 que muestra la renta per cápita mundial o el 5.4 que relaciona población y salarios reales en Inglaterra preindustrial, ilustran perfectamente esta dinámica. A más población tendían a bajar los salarios reales y viceversa. La dinámica malthusiana explica esa aparente falta de progreso económico per cápita durante tantísimo tiempo. Queda muy claro el concepto y su importancia. Entonces, la pregunta obvia es, ¿cómo se consiguió escapar finalmente de esta trampa? Porque hoy, claramente, no estamos en ella. ¿Y por qué no se escapó antes? Mencionaste que hubo periodos de cierto crecimiento preindustrial, como en el Alto Imperio Romano o en Europa en los siglos XI-XIII. Sí, hubo fases de expansión y cierta prosperidad, pero nunca fueron sostenidas a largo plazo. Tarde o temprano la población acababa alcanzando el techo tecnológico de esa época, y volvían a actuar los frenos malthusianos. La trampa volvía a cerrarse. Entonces, ¿qué hizo falta para romperla de verdad? ¿Qué tuvo la revolución industrial que no tuvieran esas expansiones anteriores? Hizo falta una combinación de factores. Una especie de tormenta perfecta que solo se dio, o al menos se consolidó, con la revolución industrial, especialmente en Gran Bretaña y luego en otros países. Fueron varias cosas a la vez. ¿Cuáles dirías que son las clave? Yo destacaría al menos 4. Primero, y fundamental, un cambio tecnológico acelerado y sostenido. Ya no eran mejoras puntuales o lentas, sino un flujo continuo de innovaciones en muchos sectores, textil, siderurgia, energía, que aumentaban la productividad muchísimo más rápido de lo que podía crecer la población. El progreso técnico, por fin, le ganó la carrera a la demografía. Vale, tecnología acelerada. Segundo, El acceso a nuevas fuentes de energía masivas y potentes. Se pasó de depender fundamentalmente de la energía orgánica, la biomasa, leña, carbón vegetal, la fuerza animal, la humana, el viento, el agua, a la energía mineral, sobre todo el carbón y más tarde el petróleo. Estas fuentes tenían una densidad energética muchísimo mayor, permitiendo niveles de producción antes impensables. tecnología y energía. Tercero, supongo que las instituciones juegan un papel. Fundamental. El tercer factor son los cambios institucionales, la consolidación de un marco que favorecía la inversión, la innovación y el comercio. Hablamos de derechos de propiedad privada bien definidos y seguros, mercados más eficientes y extensos, sistemas financieros capaces de movilizar capital, un Estado que, en general, apoyaba, o al menos no obstaculizaba demasiado, la actividad económica. Un entorno que asociamos al desarrollo del capitalismo. Algo demográfico. Exacto. El cuarto elemento clave es la transición demográfica. ¿Qué es exactamente? Es un cambio en el comportamiento reproductivo de la población. Inicialmente, con las mejoras económicas y sanitarias, la mortalidad cae.
pero la natalidad sigue alta, lo que dispara el crecimiento demográfico. Esto pasó al principio de la Revolución Industrial. Pero, y aquí está la clave del escape, más tarde, a medida que aumenta la riqueza, la educación, la urbanización y mejora la supervivencia infantil, las tasas de natalidad también empiezan a caer de forma sostenida. La gente empieza a tener menos hijos. Sí, dejan de tener tantos hijos como antes. Y esto rompe definitivamente el ciclo maltusiano clásico, donde más ingresos significaban automáticamente más población. Ahora, los aumentos de productividad sí se pueden traducir en mejoras sostenidas del nivel de vida per cápita. Gráficos como el 6.17 de Comín muestran muy bien esta caída de la natalidad en los países desarrollados desde finales del siglo XIX. Y antes de la revolución industrial, esta combinación de tecnología superacelerada, energía mineral abundante, instituciones capitalistas y transición demográfica, simplemente no se dio. No con la intensidad, la continuidad y la simultaneidad necesarias. Las mejoras eran más lentas, más aisladas, a menudo reversibles, y la demografía acababa absorbiéndolas. Hizo falta la convergencia de todos estos factores para lograr el gran escape, como lo llaman algunos. Perfecto. Creo que hemos cubierto un terreno inmenso, ¿eh? Desde los cazadores del Paleolítico hasta las mismísimas puertas de la modernidad económica, entendiendo por qué la revolución neolítica fue tan clave y cómo funcionó esa persistente trampa maltusiana. Un viaje largo, sí. Vamos a intentar destilar lo esencial en un resumen final. 10 puntos clave quizá para quien esté preparando el examen. A ver, me lanzo. 10 puntos clave podrían ser: 1. Época preindustrial. Ocupa más del 99% de la historia económica humana, caracterizada por un crecimiento económico per cápita casi nulo a largo plazo. 2. Cazadores-recolectores, paleolítico. Sociedades nómadas, dieta variada, organización basada en la cooperación, modelo sostenible solo a baja densidad de población. 3. Revolución neolítica. El paso crucial de economías depredadoras a productoras, a agricultura y ganadería. Fue un proceso lento, gradual y con múltiples focos independientes. 4. Conceptos neolíticos clave, examen. Domesticación, selección artificial, sedentarismo, asentamiento, excedente, producción por encima subsistencia, especialización, división del trabajo. 5. Causas del neolítico, debate. Visión oferta, cambio climático favorable versus visión demanda, presión demográfica. La ventaja clave de la agricultura. Muchas más calorías por unidad de superficie. 6. Primera gran divergencia. Eurasia tuvo una ventaja inicial debido a una mayor dotación de especies, plantas y animales, fácilmente domesticables, y a su eje geográfico este-oeste, que facilitó la difusión de innovaciones. 7. Consecuencias del Neolítico. Aparición de la revolución urbana, ciudades, estratificación social creciente, desarrollo de nuevas instituciones, Estado, escritura, leyes. 8. Trampa maltusiana. Mecanismo dominante preindustrial. El crecimiento de la producción tendía a ser absorbido por el crecimiento de la población, manteniendo el nivel de vida medio cerca de la subsistencia. 9. Conceptos maltusianos clave. Examen. Techo maltusiano. Límite población. Rendimientos decrecientes en agricultura. Frenos positivos, compulsivos, aumentan mortalidad. Y frenos preventivos, reducen natalidad. 10. Escape de la trampa maltusiana. Solo fue posible con la revolución industrial, gracias a la combinación de tecnología acelerada y sostenida, nuevas fuentes de energía mineral, instituciones pro-mercado, capitalismo, y la transición demográfica, caída natalidad. Excelente resumen. Creo que muy útil para fijar las ideas principales. Sí, y si tuviera que añadir un glosario mínimo para llevarse tatuado al examen, serían estos términos: revolución neolítica, domesticación, sedentarismo, excedente, revolución urbana, trampa maltusiana, techo maltusiano y rendimientos decrecientes. Dominar estos conceptos y entender bien la lógica maltusiana es de verdad fundamental para explicar este larguísimo periodo histórico. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, quizá una reflexión final para darle una vuelta. Hemos visto cómo factores que parecen casi geográficos y biológicos, que plantas y animales había disponibles aquí o allá, la propia forma del continente, tuvieron un impacto enorme en la historia económica temprana, en esa primera gran divergencia. La pregunta es,
¿Hasta qué punto siguen pesando hoy esas herencias profundísimas del Neolítico en las diferencias de desarrollo que vemos entre distintas regiones del mundo, incluso en nuestra era globalizada y tecnológica? Buena pregunta para seguir pensando, sí señor. Pues ahí la dejamos.